claramente tratando de volver a conectarnos, mis amados, y seguir con la charla que estamos haciendo. Yo me imaginaba que eso iba a pasar, pero como estaba en el aire, no llamé para informarle lo que estábamos haciendo, pero ya llegó, gracias a Dios. Y está en Panamá y me imagino que estará llamando a Isaac. Yo estoy aquí encargado de Isaac y el perro, y estoy compartiendo con ustedes. Así que esto es una intervención momentánea, mis amados hermanos, en esta hora. Así que sigan orando por ella y su familia que están por allá en Panamá. Y recuerden que este miércoles estaremos en frente al Capitolio, en la Plaza de la Democracia, mi hija y yo y el grupo de Clamor, transmitiendo de 6:30 a 7:15 de la noche, reclamando ese terreno, reclamando todo esto para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Por aquí un vasito de jugo de ¿cómo se llaman? De parcha. Pero te quiero decir que esto probará que el hombre tenía una libre albedrío. Oh, gloria a Dios. Probará que el hombre tenía un libre albedrío. Y teniendo ese libre albedrío, mis amados hermanos, pues pudo haber decidido no aceptar ni someterse a los engaños del enemigo. Espero que los hermanos empiecen a esta interrupción que hemos tenido, pues se puedan conectar. Estamos en vivo. Tenemos este problema, esta llamada que interceptó y me llaman, mi esposa de Panamá no sabe que estoy transmitiendo y a mí se me olvidó decirle a Isaac que la llamada y que no puedo estar porque estoy aquí con ustedes y la conexión es lenta, así que pido que tengan paciencia, que tengan mucha paciencia. Estamos tratando de iniciar. Déjenme ver si me están escuchando algunos de ustedes y están conectándose. Veo a Zaira, sí, a ver este nombre, no lo conozco. Dios mío, Zenaida, Anthony Sánchez, saludo, Dios le bendiga, profeta, Paz, evangelista Waldo Rivas, y están llegando las llamadas, las personas, Tony Ortiz, María Alejandro, Tony Ortiz, también desde Cuba. Pronto nos veremos. A mí no me han dejado entrar a Cuba por años, pero sé que pronto llega mi día para llegar a Cuba y estar con ustedes también allá. Bueno, sigan ya escribiéndome, porque eso me da a entender cómo está llegando la llamada. He tenido que interrumpir. Todo esto se cayó todo, pero ya lo estamos restableciendo de nuevo. Así que sigan ahí escribiendo, señalándome cómo está llegando la transmisión. Y recuerden que si desean escribirnos, pueden escribirnos a Clamor a Dios o Jorge Raci, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y luego más adelante les diré cómo puede colaborar, no solamente primero que nada orando, pidiendo que todo lo que hagamos esté bendecido y ungido por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, pues que ustedes vayan preparándose, orando para que Dios provea todo lo que hacemos, vaya dirigiéndonos en todo lo que hacemos. Como dije el último sábado a las 6 de la noche, y yo estaremos en la ciudad de Guayanilla a las 6 de la tarde, camino a Clamor. Así que si está en esa zona de Guayanilla, pues esperemos ver. Y así estaremos hasta que llegue el 7 de septiembre recorriendo todo el país, toda la isla de Puerto Rico. Quiero también felicitar a la Iglesia de Dios Pentecostal que en esta semana, no sé si es hoy, pero sé que en esta semana celebra su condición anual. Saludamos al obispo Hernán y a todos los pastores. Lamentablemente, yo personalmente esta semana estoy en una situación que he quedado aquí con el perro y con el hijo y otros compromisos que tengo, pero quiero excusarme y creo mi hija tampoco, por los compromisos que tenemos, podamos poder asistir, pero le deseamos toda una convención llena de la gloria de Dios y que la bendición de Dios baje sobre todos los compañeros de la Iglesia Pentecostal
y de todas las convenciones que se están llevando a cabo. Déjenme ver por aquí. Susi Elizabeth desde Argentina. Bendiciones, Pastor Rasky. Pastor Evangelista Oswaldo Rivas. Saludos. Tenemos mucho que aprender de este general. Y Jacqueline Ginés, creo que Dios le bendiga, siervo de Dios. Rey Hernández dice Dios le bendiga. Lidia Leida Velázquez, Dios le bendiga, varón de Dios. Y María Feliciano también, Dios le bendiga mucho, varón de Dios, desde el Bronx, New York. Ahí dimos una de las campañas más grandes en Nueva York, se dieron ahí años atrás, tanto Gigi como este servidor. Y pues María, Rosó, saludos, Rasky. Siguen las personas. Al final leeré todos los nombres que pueda, pero me siento contento porque estamos reconectándonos después de la falla que se ha creado por la intervención de la llamada. Gloria Rivera, saludos, evangelista del Señor, bendiciones. Y todos ustedes sigan ahí. Vamos a continuar lo que estamos hablando. Pues sépase que la situación, mis amados hermanos, está también Silva Serpa, Mercado desde Rhode Island, Estados Unidos, el estado de Rhode Island, eso queda por allá cerca de Massachusetts y Connecticut. Pero volviendo al tema, pues Dios le dio una oportunidad a los seres humanos cuando de los 1000 años se suelta el diablo para probar que el ser humano no tenía que dejarse engañar del diablo. Pablo lo advirtió por un lado y le decía en 2 Corintios 2:11, decía bien claro que tuviéramos ser prudentes y no ignoréis las maquinaciones, las artimañas del diablo. No sean ignorantes, no se descuiden, tengan discernimiento. Pedro, en 1 Pedro 5:8, nos dejó dicho claramente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar, hermano. Esto no es un juego, esto no es un juguete, esto no es un juego, esto es una guerra, hermano. Y tenemos un enemigo que todavía, aunque herido, el león herido es más malo, el tigre, el león herido, es más peligroso que el que no está herido. Y el diablo en la cruz del Calvario, que ya pronto celebramos viernes santo y sábado de gloria y domingo de resurrección, en su muerte en el Calvario, él hirió de muerte al diablo, pero sigue por ahí todavía, ladrando, rugiendo, haciendo daño, porque todavía no ha sido echado al lago de fuego, como va a ser echado cuando Cristo al final de los tiempos lo haga. Entonces, y ahora lo tendrá por 1000 años atado, pero luego de que lo suelte y la gente, entonces será el imperio chino el que va a levantarse. Ellos van a salir por ahí, pero entonces será en ese entorno que el Señor finalmente, cuando ya haya barrido con todo la última levantamiento que prueba que el mal estaba, como dice Pablo, el mal está en mí, en nuestra condición de pecadores, y que no supimos usar nuestra libertad, libre albedrío, y nos dejamos engañar del diablo, y todo eso fue lo que causó todo esto, desde la serie allá arriba en el cielo, cuando una tercera parte de los ángeles se dejaron engañar por el mismo diablo, mis amados hermanos. Pero nosotros sabemos que le queda poco tiempo, pero hay una lucha, y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Esto es una guerra espiritual, en un mundo espiritual. Y nosotros los cristianos tenemos que entender: mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. La gente está oyendo cuánto loco habla por ahí, cuánta loca habla por ahí. Las cosas ridículas, ridiculizando el evangelio. Y hablando cosas que no tienen sentido alguno, mis amados. Y gente que transgiversa en la escritura, que le están usando para mercadería.
y se está supliendo con tecnología y con emociones motivadas con un tipo de movimiento, de música, con un sentido musical carnal. Y están entreteniendo a los cristianos. Y la unción, hasta vendiendo la cobertura, que eso es una mentira. Nadie puede dar cobertura sino el Espíritu Santo. Mentirosos, vividores, mercaderes. Entonces, hablando de paternidad espiritual, hermano, sí, nosotros somos personas que Dios nos ha usado. Nos ha usado, pero nadie puede decir, no debe llamarle padre, nada, ni madre a ninguna persona. Que aunque reconocemos que Dios nos ha usado en un sentido para convertir personas y los hemos ayudado, los hemos educado, los hemos preparado, pero eso de la paternidad espiritual, eso no existe. Eso de cobertura, somos ladrones, somos mercaderes. Digo, por ahí uno fue a Venezuela el año pasado y cuando salió dijo, bueno, porque la congregación no pudo encontrar muchos pastores en Venezuela, en Caracas, que le dieran $1,000 a este traficante de terror, de mentiras, de mercadería, de materialismo, de explotación. No encontró mucho, y entonces para intimidar le digo, pero cuando yo estuve en Nicaragua, 10 pastores que no quisieron unirse a la cobertura que yo les doy, todos cayeron muertos, se murieron. Eso es mentira. Aún el diezmo y la ofrenda lo damos voluntario del corazón. Pero que tú me vendas a mí tu cobertura. Vete al infierno, hijo del diablo. Deja de estar engañando a la gente. Otra mujer por ahí que apareció en Miami diciendo que ella fue al cielo, que ella vio los ángeles y que todo el que le dé el dinero a ella, esa mujer dice, tu dinero será en una cuenta especial para cuando llegue al cielo. ¿Qué diante en el cielo? No hace falta nada. Allí nosotros viviremos fuera de plagas, viviremos en paz, no habrá necesidad de dinero. Pero están tan ciegos y endemoniados que están buscándose la manera y la forma de enriquecerse a costilla de la ignorancia. Y esto, la culpa es que hemos dejado de enseñar la Biblia. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. En el libro de Deuteronomio dice, a la ley y al testimonio, y el que hablara fuera de esta ley blasfemará, será castigado. Lo que no está probado bíblicamente es algo que viene del diablo cuando tergiversan las Escrituras y tergiversan la palabra, y hemos descuidado la enseñanza bíblica. En algunas iglesias ya no hay enseñanza bíblica, ni estudios bíblicos, ni escuela dominical. Todo se va y una de las cosas más engañosas es que digan que la adoración reemplaza todo. No, la adoración es un relleno, es algo importante, pero lo más importante en el culto, la adoración es buena, es parte del culto, edifica, pero lo más importante es la prédica, la enseñanza de la palabra, el sumergirse en las aguas del entendimiento. Y por eso hay tanto engaño. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y por eso nos dice bien claro que probemos los espíritus, 1 Juan 4:1, probemos los espíritus son de Dios o no. Pero hablando de todo esto que estamos viendo, lo más tremendo de este tiempo, del fin que estamos viviendo en este tiempo, es la presencia, mis amados, del engaño y de todo lo que estamos viendo de apariencia de piedad y supuestos, hasta fabrican falsos milagros, imitan cosas que hay que tener discernimiento en esta hora, hay que tener cuidado a quién usted le entrega, pastor, el púlpito. Por eso, convenciones como las que celebran los concilios, como la que va a celebrar la Iglesia Pentecostal en esta semana, son importantes porque se le enseña al pueblo, a los pastores, que tenemos que renovar nuestra fe, nuestro conocimiento, tenemos que abrir nuestros ojos, porque nosotros somos los que le vamos a dar cuenta a Dios de aquellos que Dios ha puesto de su rebaño en nuestras manos. Y dice Zacarías el profeta, y lo dice también en la Escritura, cuando Jesús iba subiendo para el Calvario, dice,
y cita la profecía de Ezequiel y dice, heriré al pastor, y dice, y las ovejas serán desparramadas. ¿Sabe? Para el diablo es muy importante destruir a un ministro, destruir a una misionera, destruir a un fiel creyente. Para él es más importante eso que todo lo demás. Es que usted ve que en las guerras el que lleva un uniforme de general, el líder, es la presa, porque si usted hiere a la cabeza a los que están dirigiendo, usted le hace un daño a la iglesia, le hace un daño al ejército. Pero nos dice en 1 Juan, amados, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios o no. Pero yo quiero que en el día de hoy nos sumerjamos en la palabra. Como dije, el 7 de septiembre continuamos creando y levantando los muros espirituales. Nuestros hijos, nuestros niños en las escuelas, en medio de nuestra nación, se han infiltrado gente maligna con doctrinas de demonios. El mismo Islam, eso de los musulmanes, eso no existe como verdaderamente ninguna relación espiritual. Eso es un movimiento político disfrazado de religión para coger fuerza con la libertad religiosa. Hermano, hemos visto movimientos homosexuales, movimientos de Satán, movimientos de Sodoma y Gomorra, declarándose religión. Otros están, los satanistas, los ateos, escondiéndose detrás de este asunto de la libertad religiosa, no siendo, si usted quiere, religión es lo que el hombre hace para acercarse a Dios. El cristianismo es lo que Dios ha hecho para manifestarse al hombre. Pero si usted está hablando de los rituales, de las congregaciones, para nosotros hacer algo para buscar a Dios, pero el cristianismo, la salvación, no es religión, es la manifestación que Dios hace para acercarse a ti y a mí a través del sacrificio de Cristo. Pero conociendo bien la estructura y el entendimiento intelectual de las naciones, pues te dicen que es libertad religiosa. Bueno, hay libertad religiosa. El problema es que el error que ha cometido los gobiernos es que no le han explicado a la gente que hay religiones que no son verdaderamente manifestaciones de Dios, son movimientos satánicos, ateos, y sobre todo el Islam. El Islam es un movimiento de cultura espiritual demoníaca, pero no espiritual verdadero. Es un movimiento político cuyo mensaje y cuyo propósito es gobernar el mundo, esclavizar a todo el mundo con su falsedad. Y me sorprende las feministas de aquí apoyando a Ayatollah y apoyando el Islam. No, el Islam es el enemigo de la mujer más grande, es el enemigo del conocimiento de la Biblia. El libro del Corán es un engendro de un hombre endemoniado que se llamaba Mahoma, que fue un pedófilo, que fue un enfermo sexual y que luego coge algo del cristianismo y coge algo del judaísmo y hace una mezcla, y el demonio le da un libro imitando el Torá y la Biblia del cristianismo, y crea un movimiento político disfrazado de religión, pero es un movimiento demoníaco, satánico, y hay mucha gente buena. Lamentablemente en estos días yo me encontré con una musulmana que está viviendo aquí en Puerto Rico. Me la encontré en el colegio, en la academia. Tiene su hijo ahí en la academia cristiana, donde mi hijo estudia. Y déjeme decirle lo que pasó. Y yo hablamos por media hora. Y me sorprendió la confusión que esa mujer tiene encima. Me dice, yo creo en Cristo. Yo espero el Mesías. Yo no creo en todo lo que está, pero soy musulmana. Tiene una confusión tan grande que no sabe que no tiene que seguir en forma o manera alguna la creencia. Vamos a dar la transmisión de nuevo. Aló, no se vaya nadie, hermano, no se vaya nadie. Estamos aquí caminando firmemente, mis amados hermanos. Pero déjeme decirle, eso no es una religión, porque eso es un movimiento político, como no es el satanismo ni el homosexualismo una religión. Eso es un engaño monstruoso de inmoralidad, de depravación a lo que es verdaderamente la revelación de Dios. Entonces, Mahoma, que fue un pedófilo, se inventa algo del judaísmo, algo del cristianismo, 300 años después que Cristo
murió y resucitó. Y entonces estos ayatolas, dictadores, poseídos del diablo, lanzan un tipo de religión, pero movimiento político, escondiéndose bajo la libertad religiosa. ¿Y quién puede creer cuánta gente mataron esta gente de los persas en Irán? Ya se cree que está entre 30.000 a 40.000 personas, simplemente por decir que están hastiados con la hipocresía, con la opresión, la matanza, el terror del movimiento islámico. Y que hay gente buena allá adentro, como esta mujer. Esta mujer se habló: yo creo en Cristo, yo no creo en lo que está haciendo esta gente. Así que los educan, y cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en ellos, tenemos que orar para que salgan de la confusión. Esta es una mujer buena, y ahí hay gente buena, y esos buenos están tratando de salir. Y cuando pasó los otros días, como la hermana de un militar iraní que confesó públicamente a Cristo y abandonó el Islam y a Mahoma y Alá y toda esa mentira, él la entregó al régimen iraní y la ahorcaron en público. Su propio hermano, que es un general. Eso es un infierno. Y quieren controlar. Ya se metieron a toda Europa. Ya se controlan parte del estado de Texas, como 8 pueblos, seamos. En Minnesota ya están metidos. Ya han dejado ahí un escándalo. Están controlando muchas partes de New Jersey. Están controlando partes todo de Francia. En Italia, la mujer que fue electa presidenta está luchando porque se vayan de su país, porque están imponiendo la ley Shanghái. Es decir, no respetan los países donde van, están fanatizados, y dentro de ellos tenemos que orar porque hay gente confundida. Y por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la realidad auténtica y profunda y verdadera, mis amados hermanos. Estamos viviendo un tiempo terrible, pero la gente está confundida, está turbada. Y mire, tengo que decirle, y quiero por eso, no importa el tiempo que coja esta noche, pero tengo que decirle el significado verdadero de lo que hay allí. ¿Por qué Dios está usando, y yo me atrevo a decirlo, al presidente Trump a dirigir esa invasión a ese país cautivo, esclavizado, torturado por unos enfermos sexuales y unos endemoniados islámicos que no son la gente que sinceramente quiere servir a Dios? Están esclavos, el miedo. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor para que estemos otra vez en esclavitud. Dios nos ha dado la libertad de poder mirar al cielo, y cuando veamos todas estas cosas sucediendo, las guerras, los rumores de guerra, las revoluciones, las plagas, los terremotos, todo lo que está sucediendo en el mundo, dice: ergueos vuestra cabeza, alzad vuestra cabeza al cielo. Y cuando veamos todo lo que está aconteciendo, en vez de estar en miedo, en vez de estar temblando porque nos va a enviar un cohete, que si vamos a morir, que mire lo que está haciendo este hombre está haciendo la voluntad de Dios. Si se saliera de la voluntad de Dios, Dios se encarga. Pero la Biblia dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A mí me duele. A mí yo oigo la basura que estoy oyendo aquí en los programas de análisis. Oigo en Noti1, en WKQ, en diferentes, en 1320, y por algunos, y en todo, en CBS, en ABC, en la emisora de CNN. Ver en los periódicos del New York Post, del Washington Post, del periódico New York Times, ver toda la mentira, la propaganda, ver un partido demócrata que en un tiempo mi madre fue activista y era otro, pero ha sido secuestrado por el movimiento de transgénero, ha sido de Sodoma y Gomorra, ha sido secuestrado por la izquierda radical, por los movimientos totalmente anticristianos y totalmente islámicos, radical, de socialistas, comunistas. El Partido Demócrata ya no es el partido verdadero de los valores que una vez lo fue por un momento, porque cuando Lincoln fundó el Partido Republicano, y ustedes buscan la historia, el Partido Demócrata era el partido de la esclavitud en Estados Unidos. Y trataron de destruir y persiguieron a Abraham Lincoln, porque ese hombre tuvo la visión de que la esclavitud no era de Dios, y por eso lo mataron. Pero quien lo persiguió fueron los demócratas.
Y fueron ellos, los Dixie Democrats, los que cuando no pudieron detener lo que le costó la vida a Abraham Lincoln, fundador del Partido Republicano, y cuando haya republicanos que se van desviando, también hay que dejarlos a un lado, porque aquí tenemos que poner nuestra fe en lo que permanece, que es en Cristo, y no mirar a los hombres. Pero les quiero decir, cuando ya no pudieron detener la liberación de los esclavos, llegó un momento que se inventaron ya para la década de los 40, se inventaron en ese tiempo el movimiento Separate but Equal, separados pero iguales. Como no podían ya convertirlos en esclavos, porque eran los Dixie Democrats los que apoyaron el sistema que lo llevaron hasta el Tribunal Supremo. Y se impuso lo que se movido por los Dixie Democrats, se promovió lo que se llama separados por igual. Ahí fue que entonces habían fuentes de agua, estamos hablando de la década de los 40 y por ahí, adelante, hasta que vino luego en 1964 y apareció Martin Luther King, un ministro. Y si Martin Luther King estuviera vivo, vomitaría al ver lo que el Partido Demócrata llegó a hacer. Pero lo que les quiero decir es, ahí hay gente buena. Mi mamá fue activista, pero cuando se dio cuenta, se fue. Fue activista de Fidel Castro hasta que se dio cuenta que era un comunista. Y yo fue escolta en el Parque Central cuando fue, y recogió dinero para la revolución y todo. Pero cuando sus ojos de mi madre se abrieron, que el Partido Demócrata ya no era lo que era antes. Y ahí hay gente buena. Fetterman, el senador Fetterman de Pensilvania, está defendiendo a los judíos. Lo están persiguiendo dentro de su partido. Y aquellos que los otros días, una pastora que por su afroamericana, está en Facebook, que ha sido toda su vida una demócrata, públicamente fue y en una conferencia de prensa renunció a su participación en el Partido Demócrata, que ya no es el demócrata, es el demoniocrático. Y dijo, este partido ya no representa mis valores como cristiana. ¿Cómo usted puede apoyar un partido que apoya abiertamente la matanza de niños a los 9 meses? ¿Cómo usted puede apoyar un partido que ha cogido el Departamento de Instrucción y se lo ha entregado a lo más extremo, socialista, marxista, LGTBQ, transgénero, y ha cambiado todo ese sistema, y las uniones obreras por el voto le han entregado las escuelas, le han entregado el Departamento de Instrucción? Ya por eso ese Departamento de Educación Federal, por eso es que se propuso una medida por muchos grupos, que se resolviera. Eso no existió hasta el 1970 y algo. Es un embeleco. Se inventaron para coger el sistema con el dinero federal, para indoctrinar a nuestros hijos, pervertirlos, corromperlos, y luego utilizar sus mentes depravadas para promover toda esa diabólica enseñanza de la teoría crítica racial, la ideología de género, el cambio de sexo, de meterle testosterona a las mujeres y meterle a los hombres hormonas y llevarlos a la maldad de llevarlos a hacerle operaciones, inyecciones y operaciones para convertir lo que Dios hizo en mujer y lo que hizo en hombre en lo que el diablo se ha inventado. Y después que los deportes son tan enfermos que siguen siendo machos, siguen siendo mujeres. El hombre sigue teniendo la fuerza que tiene como un hombre. Lo único que le cambiaron el bumper, le cambiaron quizás los faroles, pero es lo mismo. Y destruyen las carreras de niñas que han luchado en su deporte para sobresalir y se cuentan con un macho disfrazado de mujer, pero sigue siendo hombre. Toda esa locura lo ha adoptado, no todo, pero el 80% del partido está controlado por la extrema izquierda marxista, socialista, LGTBQ, transgénero y aún islámico socialista. Están controlando el sistema educativo. Durante los 4 años de Biden, el país fue inundado de 21 millones de personas. El 90% de ellos terroristas, gente totalmente criminales, un montón que no debían estar. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Para quedarse en el poder. Y alguien tiene que decirlo: si usted no me quiere ofrendar, si usted no me quiere ver, haga lo que les dé la gana. Pero vive Jehová, que si el atalaya no viera el mal y no lo enseñalara, será
desechado por la gracia de Dios, porque será culpable de la sangre de los que se pierden. Tienen miedo de hablar de esto, pero los demás están infiltrando nuestras escuelas, están infiltrando nuestros concilios, nuestros seminarios, están los homosexuales radicales y los islámicos socialistas comunistas, están infiltrando toda la nación, sistema educativo, los partidos políticos si no se cuidan. Y veo aquí un PNP que quiere la estadidad y tiene tipos como Carmelo Ríos, un demócrata reventado. Yo lo amo, lo aprecio, pero ¿cómo esperen que le den esta? No se confundan. Acabo de ver en este día una filmación de Cuba, juventud, hombres y mujeres con rótulos, Cuba, Estado 51. Yo no dudo que el castigo más grande que Dios le va a dar a Puerto Rico por la poca vergüenza, la profanación de los altares, la cobardía de no decirle a la gente la verdad, porque no quieren que se le vacíe la congregación, porque han hecho un negocio, y no es cuestión de ofender a nadie, pero no se atreven a predicar la verdad, porque la verdad no se vende ni se compra. Pero el temor, hay iglesias que han perdido el temor a Dios, hay altares que parecen más de centros de baile, de cabaret. Vi un poco algo de un sitio en Santo Domingo, una señora casi perreando en el altar, al frente del altar, y un montón de locuras. Hermano, esto Dios lo está viendo. Y luego, y perdóneme el que se quiere, yo conozco personas que hacen sus conciertos, no son gente buena, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de los mercaderes. Aquí hay inversionistas, aquí hay gente, no aquellos hombres de Dios y mujeres de Dios que verdaderamente en algún momento hicieron eso para llegar al pueblo. Pero eso no es lo que yo me refiero a los inversionistas que buscan talento de afuera, lo alquilan el Coliseo, alquilan el Coca-Cola Center y traen hasta herejes a enseñar al pueblo. Y lo triste y lamentable es que Dios está triste, que no dan un centavo para la caridad en la iglesia, que no cumplen ni con su obligación voluntaria, porque no es obligatorio, de diezmo, que no le importa la gente que está sufriendo, los pobres, los necesitados, pero pagan $45, 200 y pico para ir a un concierto. Eso es abominación a Dios. Que hay gente, cantantes, gente que no tienen los recursos y dicen, pues cobran una taquillita o lo que sea para poder pagar. Pero yo no me refiero a eso. Me refiero a los mercaderes, a los inversionistas que dan dinero, entonces le dan buena plata a esa gente que viene a predicar y a cantar. Yo no voy a dar $200 para oír a un predicador. Sí, una ofrenda voluntaria yo doy. Mire, yo no voy a decir lo que este ministerio ha sembrado cientos de miles de dólares en toda América Latina, aún en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico durante los años. No es eso que me refiero. Me duele ver que mientras en una iglesia hay gente que no tiene con qué pagar la luz, y si se trata de recoger una ofrendita, esa misma gente van y pagan $245. Tengo toda la evidencia de eso. Por oír una predicadora de buena fe que la traen, le dan un montón de billetes, pero los inversionistas se dividen después los bienes. Y sale la gente emocionada, porque hay música que mueve las pasiones. Yo me recuerdo cuando vino a Puerto Rico el asunto de aquellos que se inventaron, y conozco dos que andan por ahí todavía, en especial, que se inventaron lo de adoración. Y yo me recuerdo prender un canal de televisión y ver un domingo una de estas con sus cantantes, porque todo era adoración. Sí, la adoración es buena, pero la adoración no puede reemplazar la oración. La adoración no puede reemplazar el ayuno. La adoración no puede reemplazar en forma alguna la palabra, la predicación y la enseñanza. La adoración es nada más que un relleno por el lado para hacer el ambiente, pero no puede ser lo primordial. Cielo y tierra pasarán y mi palabra no pasará. Y dice bien claro, y perecerán por falta de conocimiento. Están siendo engañados. Ya no hay enseñanza en algunos templos. Soy algunos que todavía quedan. Pero alguien tiene que dar la voz de alerta. Alguien tiene que dar la voz de alerta. Hermano, inversionistas. Me encontré en un restaurante una familia. Empezaron a hablarme, hermano. Fui al choricero. Y creo que el ticket más barato para los que están en el gallinero era $45.
hoy, y lo negarán, y digan, yo no estoy mencionando sino la verdad. Pero si tú querías un asiento más cerca de ver la predicadora, el conferencista, 245 por persona. Esos son los mismos que se recoge una ofrenda en una iglesia para una familia que está pasando necesidades. Y no dan, y dan $1 mucho. Pero para ir a entretenerse y llenarle los bolsillos a una gente que viene aquí, porque ahora esto es el punto, aquí hay que venir a todo eso. Yo respeto hombres y mujeres de Dios que yo conozco. Yo no cobro porque me vayan a oír, ni menos cantar. Pero les quiero decir, pero reconozco hombres que hacen un sacrificio para alquilar un sitio porque a veces no tienen dónde ir y cobran una taquillita. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de los inversionistas. ¿Sabe? Hasta $1,000, 500, 245. Y si quieres sentarte en el gallinero por allá, $45. ¿Quién está detrás de eso? Hay gente aquí que está metiendo plata en eso. Traen una persona de un país de esto y le dan una ofrenda de 8 o $10,000. Y yo conozco personas, y puedo mencionar el nombre de personas que yo conozco, que a veces ellos vienen y donan su tiempo. Y yo respeto a esa gente. Y yo los he visto venir a clamor y cantar y decirme, hermano, este es mi talento, lo pongo aquí. Pero traen gente y una persona vaya de un país, X país, le meten 8, 10 mil dólares y recogen a 245 y billetes miles y miles. Pagan todo, le dan a esa gente una parte más pequeña y después se quedan con... Dios los está viendo. Dios los está viendo. Mientras aquí hay hombres y mujeres que para alquilar un sitio de eso tienen que hacer de tripas corazones y a veces no tienen los recursos. Pero reemplazar ese tipo de supuesta administración por la predicación de la palabra, porque cuando estamos en todo el comienzo del Pentecostés en este país y las grandes campañas que se dieron aquí, pregúntele cuándo Gigi habla, cuándo T.L. Oswald, cuándo Billy Graham, cuándo Roberto Fierro, cuándo nosotros ninguno cobramos la entrada a ningún sitio, se recogía una ofrenda voluntaria. ¿Y por qué ahora dejan que el pueblo que quisiera ir no puede? Porque es demasiado de costos, pero es porque hay inversionistas, hay personas, y esas personas que traen no son los culpables, son los que están aquí, que han creado un mercado del evangelio, y cuando la ira de Dios venga sobre Puerto Rico, va a venir por eso, va a venir por la mercadería, va a venir por la apostasía, va a venir porque han escondido la verdad, y Dios está viendo esto. ¿No? Yo conozco, pues me digo, personas buenas que hacen un sacrificio y porque no tienen los recursos piden 10 o 20 dólares que los ayuden para pagar todo, porque quizás no se atreven a levantar una ofrenda. Pues esa gente yo los conozco y son buenos, no me estoy hablando de eso. Entonces se está convirtiendo en una Las Vegas. Tipos que hay uno que viene cada rato y después se lleva el dinero de aquí. Dice, yo no soy pastor, yo soy conferencista. Otras palabras, como si fuera una vergüenza llamarse pastor, llamarse siervo de Dios. No es una vergüenza hacer lo que Dios llama, y eso da temor. Pero hablando de todo esto que está aconteciendo, me preocupa que viendo lo que está ocurriendo, ¿cómo se llama? Candace Owens, Tucker Carlson, gente que eran conservadores, están hablando basura por ahí por
por los pactos estos, lo que era Tucker Carlson, Candace Owens, anti-Israel, cosas locas que están diciendo, un montón de cosas, gente que están diciendo por ahí. Y gente que una vez, ahora mismo, hay un tipo que se llama el Dios fulano de tal en Estados Unidos. Y la gente lo sigue. Y hay un montón de gente, supuestamente, le llaman a eso ahora, son individuos que son, crean conciencia y yo no sé qué, y tienen un nombre, yo ahora no recuerdo el nombre que le tienen, pero influencers, mi hermano. Hay que tener mucho cuidado. Este es el tiempo que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Pero algo que yo les quiero decir a ustedes, si no lo termino hoy, lo terminaré mañana, pero me voy a atrever a hacer lo que pueda. Hermano, déjeme decirle, lo que está ocurriendo en esa invasión a Irán es permiso de Dios. Ese hombre, lo vil del mundo, escogió Dios para avergonzarlo. O sea, oren por ese hombre llamado Donald Trump. Ese hombre está haciendo lo que no hizo Obama, lo que no hizo Bush, lo que no hizo este otro, William Jefferson Clinton, lo que no hizo ninguno de ellos. Un país que se llama Irán. Irán no es ni fue un país musulmán. En 1979 hubo un disgusto como el que hubo en Cuba con Batista, como el que hubo en Venezuela con Pérez, ¿cómo se llamaba? Los Sinchi, el que hubo con Carlos Andrés Pérez y con la Cuarta República, y apareció tal y como Dios me lo reveló en una convención de la Asamblea de Dios en el Monumental de Valencia, ante 40,000 personas en esa convención, que yo veía a un hombre que venía cabalgando en un caballo blanco con un gorro rojo y que tomaría el poder. Y si voy a hablarle, yo viví el gobierno completo de Chávez. De su familia hablé con su mamá, hablé con su papá, pero sobre todo tuve una amistad con Aníbal Chávez, el más humilde, el más sincero, que era alcalde en Sabaneta de Barinas. Y él murió en la pandemia. La ambulancia que a través del Ministerio de Benecer y de Clamor, una ambulancia valorada en más de $200,000, entregamos a un pastor en Barinas. Y eso lo entregó José Fernández a nombre del Ministerio de Clamor y a nombre de la empresa Benecer, que le ha dado trabajo a más de 18,000 personas en las granjas de pollo, y que hay que orar por esa familia, porque esa familia ha ayudado a mantener, a alimentar el pueblo con precios baratos y mantener 18, casi 19,000 empleados, tratarlos en medio de toda la crisis, y han sido usados para bendecir. Y puedo decirlo ahora mismo que no estoy allá, porque vuelvo pronto a Venezuela, vuelvo a pronto, y reconozco a quien honra merece. Y si no hubiera sido por esa familia, que Dios me usó en una forma que un día yo lo conté desde la montaña allá en Chivacoa, en Yaracuy, en la montaña donde rescataron los animales en la pandemia que se estaba muriendo en los zoológicos. Y yo de noche oía en aquel monte el rugir de los leones, las aves, los guacamayos y las jirafas y todo eso. Pero esa familia no fue simplemente una gente que se enriquecieron, no. Ayudaron a los pobres, ayudaron a miles de personas. Y si no hubiera sido por ellos, las cientos de concentraciones que se dieron, yo prohibí que se recogieran ofrendas. ¿Y sabe lo que hizo? Estas personas, como uno que acaba de perecer el 7 de enero, que fue Francisco Flores, de Nora, su mujer, su hijo me llamó, que yo oré por muchos años para que Dios los sanara. Y hay una historia linda con ellos. Y con Fernando José, un hombre de Dios, imperfecto, pero todo el trabajo que se hizo durante todos esos años, dimos orden de no recoger una sola ofrenda. Y esa gente
en medio de todo ponían la tarima, ponían el sonido, ponían las sillas, ponían todo, y tomaba 3 días, porque un día para montar y traer una planta enorme para que miles de personas desde el centro del país, por donde quiera, durante esos años, y vimos la gloria. Y de vez en cuando, yo nunca olvido en Guanarito 50,000 personas, y nosotros prohibimos la ofrenda, y los pastores recogieron $1,500 y me lo entregaron, y yo le dije, toma, al coordinador le di tanto, esto se usó para aquello. Y vieron desde el pase, la entrada del paseo de los próceres, cuando estuve, la última vez que estuve el año pasado en Caracas, se transmitió, y el pastor de los líderes dijo, este hombre nos ordenó esto y esto, y se cumplió. Y cuando ya los cantantes no venían, cuando ya los evangelistas no iban allá porque no podían recoger lo que 1, 2 o 3 de ellos recogieron después que el gobierno los compró, el africano que trajeron comprado para engañar al pueblo y profetizarle porquería a Maduro, mientras Maduro se burlaba del pueblo cristiano. Tiene el juicio de Dios encima. Cómo engañó pastores, cómo engañó al pueblo. Y Dios no ha terminado con Venezuela, ha comenzado a limpiar. Dios ahora va a terminar también limpiando en Cuba, y viene un momento para entrar a Cuba a predicar la palabra, a recoger los caídos. Dios está moviéndose en este tiempo. Hay un misterio revelado, que todo lo que está pasando es por dirección de Dios. Pero cuando hablamos de lo que está pasando, ay Dios mío, yo oigo a toda esta gente, yo lo oigo decir, qué malos son, ay, que están volando. Mire, hay daño colateral. En una guerra, oí a un movimiento religioso católico, una persona que yo admiro mucho, un amigo mío, y están discutiendo la muerte en el Líbano de un sacerdote. Y dan entonces la impresión de que ese cohete israelí lo mató porque era un sacerdote. No, si yo voy a Venezuela, si yo voy a Managua, si yo voy a Cuba, si yo voy a Nigeria, y hay un confrontamiento y yo muero porque estoy en ese, yo sé que mi vida tengo que dar por el evangelio. Y si soy parte del daño colateral, yo lo aprobé. Yo estaba allí y sabía que si iba, me podía morir, me podían matar. 15 veces han tratado de asesinarme desde El Salvador hasta aquí mismo en Puerto Rico, y en el Bronx, y allá en Filadelfia, Colombia, Venezuela. Y estoy aquí. Y yo sé que el día que haya un conflicto, y yo estoy en medio de ese conflicto como el que hay ahora en el Medio Oriente, porque si tú estabas de turista por Israel y tú estabas por Turquía, que es una vergüenza, que haya gente haciendo excursiones para un país de Oregón, que es el presidente malvado, dictatorial, un musulmán radical que está persiguiendo a los pastores y misioneros y ha declarado a los cristianos enemigos de Turquía, y que haya gente a perder su tiempo. Mire, porque usted no va a ver las 7 iglesias, nada. Eso es verdad que es bonito y todo. Yo he estado allí, mis hijas han estado, viajamos, todo eso. Y déjame decirle, y entonces no había la persecución. Pero no se pierde gran cosa, porque ahora sí hay una persecución. Y Oregón, el presidente ha declarado a los cristianos y los pastores tienen que ser arrestados y sacados del país. Váyase a Grecia. Es más, si quiere visite Roma. O váyase a donde quiera ir, donde no esté alimentando a los perseguidores del evangelio, llevándole su dinero. Es que la agencia que lo quiera se haga lo que le dé la gana, pero yo tengo también el derecho de decir lo que Dios quiere que yo haga. Llévelos a otros sitios, que se edifiquen de verdad. Llevarlos a qué? A darle el dinero de los cristianos a un régimen perseguidor. Hermano, usted haga lo que quiera con su dinero, pero tenemos que ser fieles y no alimentar a los enemigos de la cruz de Cristo. La Biblia dice que no nos hagamos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero hay una razón, que Dios está en este asunto.
Y le quiero decir, oren por la seguridad de ese hombre. Dios me ha dicho que lo quieren. Ya hay células iraníes dentro de Estados Unidos. Ya han hecho como 4 atentados terroristas hasta frente a la alcaldía de Nueva York. Y el instrumento, el lobo vestido de oveja, el caballo de Troya de Orhan Mandami, trató de echarle la culpa a los que están a favor de tumbar el gobierno teocrático, informal, demoníaco, satánico de los ayatolás, criminales, asesinos, que han matado a más de 30, y por eso no dicen nada, más de 30, 40 mil de personas persas que no profesan el Islam porque están hartos de las mentiras de los ayatolás. Pero eso no lo dice Alejandro García Padilla, cuando habla por ahí, por el programa ese que habla por la mañana. Eso no lo dicen los que están hablando por otras cadenas de radio. No dicen que han matado a miles y miles de iraníes que son cristianos, son católicos, cristianos, lo que sea. No son, y aún están saliéndose, y Dios está convirtiendo a miles de ellos dentro de todo eso. No hay quien se pare esto. Dios ha empezado a hacer una intervención en los tiempos finales. Y déjenme decirles, los avivamientos vienen antes o cuando Dios le da la gana. Pero también la señal más grande que hay en este tiempo no es un avivamiento. Es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:1. En los posteros tiempos muchos apostatarán la fe. Es lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:1. Vendrán tiempos peligrosos de gente que se disfrazarán teniendo la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Ese es el peligro más grande. Y el avivamiento puede venir antes, como puede venir después. Pero Dios se está moviendo. Pero el diablo también se está moviendo. Entonces, todo el partido demoniocrático, que dan vergüenza, tienen paralizado todos los directores que dirigen los aviones, los que dan las señales para que aterricen bien, los detestan. Los que investigan a los terroristas en los aeropuertos, están semanas sin cogerse. ¿Sabe por qué? Porque están tan desesperados los demoniocráticos, ya no son demócratas. Demócratas es Federman. Demócratas son aquellos que, como esta señora pastora que dijo, me renuncio al partido porque no representa. Yo lo digo, a mí no me importa lo que llame su partido no representa mis criterios, yo no le voy a dar un voto a ustedes. Y ustedes quieren la estadidad, mientras aquí haya un PNP con personas fanáticas como Carmelo Ríos, que son republicanos cuando van para allá, pero son activistas demoniocráticos, apoyando la estructura de un plan para quedarse con Washington, declararlo Estado y declarar también Estado a Puerto Rico para coger el poder para siempre. Esos 21 millones de personas que Biden permitió que entraran al país fue para robarse las elecciones. Están enfermos de poder y están dispuestos a que se caiga, que se quede en vergüenza todo el ejército de Estados Unidos. Lo que le importa es cortar y que el pueblo se caiga todo para achacárselo todo a Trump. Mire, hermano, yo no recibo un centavo, pero vive Jehová, alguien tiene que decirlo. Tienen controlado todo lo que están, no quieren firmar un presupuesto porque quieren que este hombre se lo lleve el diablo. Y gente que fueron gente que defendían la palabra, como Tucker Carlson, y destacó Candace Owens y un montón de otros que están ahora con este asunto de influencias. Hermano, esto es horrible. Están dispuestos a entregarle a Estados Unidos a los musulmanes radicales, como lo que han hecho en Minnesota, como lo que ha pasado este fin de semana, que cuando 2 terroristas trataron de matar a los persas que estaban celebrando porque su país está siendo liberado, los seguidores de Orhan Mandami, el musulmán el lobo vestido de oveja, el caballo de Troya, radical islámico que ha llevado a los enemigos de Israel a comer, terroristas a comer en la casa de la alcaldía de Gracie Mansion. Hermano, abran sus ojos. Y si un republicano se desvía, mándelo al infierno. Y si un demócrata y el partido se desvía, usted no se vaya locamente detrás de ningún gobierno, sea sabio, ore, busque la dirección de Dios. Pero ahora mismo tenemos un problema, tenemos un partido que primero fue perseguidor de Lincoln
y luego fueron los que formaron los racistas de los Dixie Democrats, que formaron aquella doctrina que aprobaron aún dentro de la condición constitucional, separados por iguales. En otras palabras, yo lo viví, que había que comer, podíamos ser todos iguales, pero ¿qué? Pero separados. Tenía uno que ir a una fuente de agua, un inodoro, que era de blancos para blancos y de negros para negros. Y que no podía un Jackie Robinson y Campanella y otros afroamericanos no podían entrar a los hoteles porque había hoteles para negros y había hoteles para blancos. Y si usted se quiere entrar en la verdad, en el sur de los Estados Unidos, bueno, puedo mencionarlo. Yo fui pastor durante la guerra de Vietnam. Yo tuve un miembro que en su iglesia, por no decir la denominación, pero para decir la verdad, hermano, había iglesias bautistas, metodistas, episcopales, católicas, asambleas de Dios, iglesia de Dios, iglesia de cuantas cosas hay. En el sur la ley era iguales pero separados. Y por ley en el sur, en la Florida, en Kentucky, en Tennessee, en Luisiana, en Nueva Orleans, en Baton Rouge, en todo el sur, había una ley de separados por iguales. Y los cristianos se sometieron a esa ley y habían iglesias para la iglesia de Elvis Presley, su madre iba a esa iglesia. Elvis Presley la construyó, la pagó, pero esa iglesia estaba separada y Elvis se iba con los negros a aprender a cantar. Eso lo vivimos en América, no escondamos la realidad. Iglesias de negros y para blancos, episcopales, metodistas, presbiterianos, bautistas, asamblea de Dios, iglesia de Dios, iglesia de la profecía, un montón de iglesias en aquel momento, porque era la ley. Y para poder tener la iglesia se sometieron a eso. Y yo fui a Washington, que era antes de cruzar el Potomac, y yo he contado la historia. Mi mamá me llevaba cuanta cosa había para tratar de controlarme, de que me convirtiera. Y un fin de 4 de julio fuimos a la catedral de Little Michelle, el Billy Graham de los negros, quien el presidente dice, no, donó miles de dólares para esa congregación. Pero entonces, cuando cruzamos el Potomac y pasamos el 4 de julio en el campamento de Elder Michelle y su iglesia afroamericana, la catedral del hombre que era considerado el evangelista, el Billy Graham de los afroamericanos, iba conmigo, iba mi abuela, que es café oscuro, iba el doctor Rodríguez, fundador de los Defensores de la Fe, que es negro, iba el doctor Michelle y iba mi mamá, que era blanca, y yo. Pero toda la guagua, como decimos aquí, the bus, cruzamos el Potomac y la guagua, los únicos 2 blancos eran mi mamá y yo. De regreso a la oscuridad de la noche paramos en un diner. Yo era inconverso. Yo era un loco arrebatado en las creencias que yo tenía. Pero me crié en Nueva York y no estaba acostumbrado. Paramos en un diner y cuando paramos en el diner, ¿sabe lo que pasó? Que yo pedí 40 y pico, 45, 48 comidas. Bueno, ponle con las 2 nuestras. Y yo tengo allá abajo, entonces creo que entre ellos y nosotros habíamos 47, 48 personas. Yo sé que yo pedí 45 o 47, todas las comidas para todo el mundo. Pero yo no había visto el rótulo que decía blancos y N, no puedo decir la palabra N, ustedes saben la más despectiva, a la cocina, perros y negros, allá para la cocina. Y cuando yo me había convertido, sirvieron las comidas, yo les digo, tengo un problema, tengo 40 y pico de negros allá adentro, entonces está mi abuela. Y la tipa del diner, eran ya las 8 de la noche, me dice, si usted no paga esta comida y no la lleva allá, que coman allá en la cocina, yo voy a mandar a buscar al State Police. Y me mandaron a buscar la policía estatal a mi mamá. Y yo no lo niego, yo no le hablé cosas lindas. Yo le dije palabras obscenas, yo le dije que eran del diablo, yo le dije que se los llevara a Satanás, pero le hablé malo, yo no era cristiano. Y mi mamá me agarró por un brazo, vámonos de aquí. Saliendo nos montamos en la guagua. Y saliendo nosotros de allí, ya habían matado, si usted ha visto la película por ahí, de Mississippi Killings,
los asesinatos a los 3 que fueron y violaron la cuestión de ir en las guaguas mezclados, los asesinaron. Pues en ese tiempo fue eso. Y cuando veníamos, la guagua prendió, la policía con sirena detrás de nosotros. Y seguimos, cuando cruzamos la frontera de Virginia con Washington DC, no pudieron seguirnos. Yo viví lo que era separado por igual. Tener que decirle a mi abuela, que me crió como una madre, que se tenía que ir con los perros, si era negra o no era blanca, a comer. Pero eso, ¿quiénes eran los que estaban? No eran los republicanos, eran los Dixie Democrats. Y había iglesias, y las iglesias se sometieron a eso. Yo lo sé, porque si no, no me daban el permiso. Pero cuando apareció Martin Luther King, él empezó a encender que había que hacer algo, que había que pagar el precio. Pero todas las iglesias en el sur de los Estados Unidos eran para negro y para blanco. Y nuestra iglesia de la Asamblea de Dios también. Y mi tesorero de la capilla que estábamos acá en Aguadilla, en Raimi, fuera de Raimi, pues era así. Y yo descubrí eso. No separados por igual. Pero como yo venía de Nueva York era más liberal en eso. Yo no estaba acostumbrado. Cuando entré a un diner y me senté en el sector de los negros, me miraron me querían matar. Yo dije, yo estoy aquí, no sé qué mal. Y me recuerdo cuando buscaba la iglesia del Shaw, que le pregunté a 2 afroamericanos, 2 negritos, le dije, ¿dónde está la iglesia? Y 2 rubios, fanáticos, racistas, me dijeron, dinos qué te dijeron los negros, porque los vamos a matar hoy mismo. Y eso era Lyndon Johnson, era uno de ellos. Y estaban Wallace, que después hizo George Wallace, que también fue el que se resistió cuando vinieron los Kennedy. Y se empezó aquella revolución de Martin Luther King. Era demócrata. Y se me ha olvidado su pasado. Y esos son los que ahora son socialistas. Esos son los que tienen los musulmanes radicales y a todo el engendro de depravación, de transgénero y cuanto diablo hay, controlando las esferas de gobierno. Y hágalo quien lo haga, es diabólico. Y por eso Dios está mandando juicio. Todo eso que usted está viendo de fríos y vientos y nevadas, esto no es nada. Pero aparece un hombre que aunque fuera un pecador, Dios lo llama y lo está usando para meter el evangelio dentro de esa neblina, esa oscuridad que hay en la Casa Blanca. Y está haciendo la labor que debieran haber hecho otros que se daban de católicos y se daban de cristianos, y como presidente no hicieron nada. Que aún Ronald Reagan, a quien respetamos, con el republicano más grande, fue el que menos visitó una iglesia. Y fue él el que permitió lo que nunca se le ha permitido, que un católico fuera presidente, no porque estaban en contra de los católicos, porque temían lo que pasó. Temían que un demócrata y con afiliación al Vaticano nos metiera en la guerra de Vietnam. Y eso fue lo que hizo. Y no porque fuera católico, sino porque sabían que la familia Kennedy tenía vínculos grandes con la mafia de Chicago y tenían vínculos también con el Vaticano. Y ese fue quien nos metió. Claro, después vinieron pues, elementos católicos que eran más tranquilos que la familia Kennedy, que estaba comprometida. Pero todo eso fue verdad, todo eso ocurrió. Pero lo más feo de todo fue que fueron los que cuando ya no podían tenerlos como esclavos en las fincas de algodón, entonces crearon un sistema judicial titulado iguales, equal but separate, iguales pero separados. Y esos son los enfermos que ahora en día están tratando de destruir a un hombre que no fue racista. Él trabajó con los puertorriqueños en Nueva York y su padre a construir esos edificios, y con los negros. Y en esta semana veo una pastora negra, afroamericana, que dice, me retiro de este partido. Y se le debe decir a cada de estas personas, se llamen populares o se llamen PNP, que usted, si no defienden la verdad y los valores, que no se le debe dar ni un voto. ¿Quieren la estadidad para qué?
para promover un partido demoniocrático que se ha convertido en la podredumbre más grande y que ahora mismo no encuentra cómo destruir a ese hombre, que su único pecado será en este momento, no sé cuánto tenga en su corazón, pero eso es Dios que va a responder. Pero en este momento Dios está usando a ese hombre para libertar a los persas. Yo le digo, Dios tiene un compromiso con los persas iraníes. En el libro de Génesis, capítulo 12, versos 1 y 2 y 3, ahí dice, después que le manda a Abraham a irse a la tierra que él lo manda, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Y el viernes en la noche, si Dios lo permite, terminaré esta realidad del por qué lo que está pasando, y termino con esto hoy, lo que está pasando en Irán es voluntad de Dios. Y ese hombre lo que está haciendo con Venezuela y lo que va a hacer con Cuba, porque Cuba, para vergüenza de estos charlatanes que hay aquí, pronto será libre. Tal y como lo hemos orado y lo hemos pedido. Y les voy a decir algo, no duden ustedes que porque aquí querer ser más hipócrita y más alcahuete de un sistema político, hayan olvidado que el asunto de la estadidad no es cuestión simplemente de engaños y de hacer alianzas con los que son enemigos nuestros, porque la realidad es que los republicanos y nadie que tenga sentido va a darle la estadidad a Washington y a Puerto Rico cuando los líderes de los partidos aquí, la mitad de ellos son demoniocráticos, y van a crear todo ese infierno de los transgéneros, de los islámicos, de los abortistas, de toda esa filosofía socialista, todo eso. Cogen el poder, lo que hizo Biden con la inmigración, metió 21 millones de criminales y gente buena y toda mala, y otros malos, para quedarse en el poder. Para quedarse en el poder. Y mientras en Washington haya gente que piense que Puerto Rico va a ser un estado demoniocrático, no, y que esta nación no se ponga a buscar a Dios, puede ser que Cuba sea el estado 51. Y póngase para lo suyo este país, que Cuba tiene 90 millas más cerca de Estados Unidos. Y que ya están preparando hasta los planes para hacer un puente para unir a Cuba con los Estados Unidos. Yo le quiero decir que el castigo más grande que le puede pasar aquí es que aquellos que decían defender la estadidad por mantenerse en el poder, pero que no creían ni en la luz eléctrica, les pase eso. Yo vi ya montones de jóvenes y mujeres con cartelones Cuba 51 State. Puerto Rico, ponte para lo suyo. Cristianos, no nos dejemos arrastrar por las malas influencias. Unámonos para dar la batalla, porque los islámicos y los enemigos de la cruz de Cristo están aquí ya. Y hay que levantar. Mire cómo están convirtiendo la cuestión en un chiste de dos tyrants. Madre, ay nene, mira qué lindo te ves. Demonios que están sueltos en este país. Y ya hablaron de que la profecía, que no solamente es profecía, sino que es palabra de los sismólogos. Y se está hablando de que si hay un maremoto a tanta distancia de Puerto Rico, el maremoto va a llegar a toda esta costa de aquí, todo lo que Dios me reveló. Y por eso he luchado para que quiten el impuesto alimentario, pero son tan avarientos muchos alcaldes que no les interesa la seguridad del pueblo, porque en 28 días, si desaparece el aeropuerto de Isla de San Juan, desaparece el aeropuerto de Isla Grande, y desaparece todo, y dele gracias a Dios que los americanos ya tienen la base de Roosevelt, que están tomando medidas para que en caso de un maremoto y un terremoto, ese aeropuerto se pueda usar. Pero como nuestros líderes lo que les importa es ponerle impuestos en la crudita, y la crudita nunca la han quitado. Viven en la Lealandia, se olvidan que hay un pueblo allí que los pone, y un Dios que quita y pone reyes. Es tiempo ya de que se entienda que Dios es un Dios justo y nos pesa en la balanza. Y ya se está hablando hasta dónde podrá entrar. Y yo sé que va a entrar van a tener una revelación que tuve hace años. Vi la fortaleza cerrada por un tiempo y el Capitolio cerrado por un tiempo.
Pero oremos que no venga lo peor. Y unámonos. Y no tratemos de destruirnos unos a otros. Unámonos para que en San Juan, el 7 de septiembre, no para gloriarse nadie, creamos una fuerza espiritual. Y mire si esos cultitos dan fruto. Ya el primer enfermo está preso y estaba sentado cobrando un dinero del pueblo de Puerto Rico en el Capitolio. Y ya hay un movimiento de Dios en toda la isla. Pero tenemos que ponernos para lo nuestro. Entonces, Dios tiene, usted oyó lo que dije en Génesis 12, 1 y 2. Bendeciré a los que te bendigan, le dijo Abraham, y maldeciré a los que te maldigan. Dios está bendiciendo y tiene un compromiso con Irán. Y no importa lo que los ayatolas llenos de sangre y demonios enfermos digan, Dios va a darle de nuevo la libertad a Cuba y le va a dar de nuevo la libertad a Irán. Irán nunca fue un país islámico, fue un país persa. Y el cristianismo está empezando a abundar en medio de toda la matanza que hay allí. No, y le digo bien claro, el Partido Demócrata que está haciendo lo que está haciendo, estrangulando la economía porque quiere destruir las fuerzas que están luchando para sacar los criminales de nuestro país, que acometan errores, eso se corrige. Y estamos luchando para que los que merecen estar en nuestra nación permanezcan y hacer un camino para ellos. Pero no podemos dejar que hagan lo que están haciendo en Minnesota, lo que están haciendo en California, lo que están haciendo en Nueva York, que ya están pasando una ley, la tienen ya en borrador, como los musulmanes dicen que el perro es un animal asqueroso y esconda sus... Ya están planificando una ley para prohibir los perros en las calles de Nueva York. Imagínense, si ese es el comienzo, ¿qué diantre más se va a inventar el loco de Mandami? Ese es un radical, ese es un mentiroso. Él cree en la ley del Corán que dice que tú puedes mentir y engañar para promover tu enseñanza y el propósito de la conquista mundial de la religión disfrazado de verdad, de partido político disfrazado de religión para engañar. Y ya están metidos en Londres, están metidos en Francia, están metidos, ya la presidenta de Italia ha empezado a enfrentarlo. No me gusta lo que hay aquí, vete de aquí. Pero vienen a imponernos y vienen a tratarnos la basura de la mentira de la política islámica. Y hay que orar por los buenos que hay adentro, que Dios los saque. Estuve más de una hora hablando con una persona de esta y vi su confusión. Yo amo a Cristo, me dijo, pero le metieron esa basura en la cabeza. Y tenemos hasta un secretario de salud que defiende que se le permita a un contraorden federal de no hacerlo, que sigan inyectando y cambiándole el sexo a jóvenes y destruyéndole la vida en este país. Parar en seco, llámese popular, llámese independentista, llámese PNP, a mí no me importa lo que sea, pero Puerto Rico es de Cristo. Y este es un plan de Dios. Y el viernes le hablaré claro desde el rey Ciro hasta Asuero, los reyes persas que fueron aliados de Israel, que ayudaron a retornar al país. Dios tiene un pacto con esa gente. Ni los ayatolas, ni la madre de los ayatolas va a parar lo que Dios va a hacer ahí. Vamos a seguir orando. Y el Partido Demócrata, si sigue con las mentiras, y la prensa estadounidense, el CBS, darle una entrevista a uno de esos locos para que demonice a nuestro ejército, a nuestro presidente. Esto es un asco lo que está pasando en Estados Unidos. Y la prensa aquí, con toda su basura, repitiendo la misma mentira. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El viernes terminaré esta serie hablándole de toda la ayuda que el imperio persa le dio a Israel y el pacto que Dios tiene con esa gente. Mi hermano, es tiempo de alzar nuestra mirada al cielo. No es tiempo de angustia, no es tiempo de miedo. No es tiempo de escondernos, de estar lamentando que la gasolina vale más cara, que si yo no sé cuatro cosas. Déjese de chiste. Somos hijos de un rey poderoso.
somos bendecidos. Hay gente que no tiene nada, no tiene ni carro para echarle gasolina. Hay gente en el mundo que está muriendo de hambre. Los cubanos están comiendo por causa del comunismo y de su idolatría y su paganismo. Están comiendo comida de las basuras. Y aquí hay una loquita que sale. La loquita esa que, ¿cómo se llama? La muchachita esta del ambiente y cosas, que ahora le ha dado con Cuba. Que hay que salvar a Cuba de Trump y que hay que salvarlo de que Cuba está inundado de destrucción y Dios va a bendecir el país y Dios va a barrer la idolatría de ese país, que ha llegado hasta que el gobierno de Canales y todos ellos son santeros comunistas. Y Dios no es la caridad del cobre, no es los santeros, no, es Jesucristo mismo que va a librar a Cuba. Y vamos a ir a ver un avivamiento allí. Fe y adelante, sin miedo, déjese de tanta cosa que, ay Dios mío, que es el mundo, que, y si usted no es cristiano, y si matan a un pastor que está allá, es triste, eso es triste y eso hay que condenarlo, pero una cosa es que te maten por persecución, a que tú estés y en medio de la guerra mueras como daño colateral, eso es otra cosa. En una guerra hay daño colateral. Y si tú estás en un sitio donde hay una guerra y no es persecución, es que tú estás ahí y sabes el riesgo. Yo lo sé cada vez que voy a un sitio de esto. Ahora, una cosa es lo que están haciendo los islámicos radicales, degollando cristianos, y otra cosa es que un ministro o un sacerdote está en el Líbano haciendo su labor y los malignos que allí vivan están tirándole cohetes a Israel y Israel se defiende. Y tú sabías que tú estás en un país que está en guerra. Y si no quieres que te maten allí, pues vete. Pero si tú estás allí porque tú estás haciendo, pues mueres por Cristo y se acabó. ¿Y cuál es el miedo? Si hay un cristiano, dice que no somos los que no tienen esperanza, de ese del miedo, de ese del terror, y alabe a Dios. Y este domingo inunden las iglesias a clamar por Persia, a clamar por Europa, a clamar por Estados Unidos, por nuestras tropas que están allí. No oír a estos vagabundos, estos que están deteniendo la economía, que están destruyendo todo por destruir un hombre. Están locos los democráticos y Dios los va a castigar. Oh, gloria a Dios, santo, sana, liberta, Dios mío, haz cosas maravillosas con los que están pegados a esta transmisión de hoy, Padre Celestial. Salva almas, ilumina al pueblo, hazle ver la verdad, Señor. Haz milagros, prodigios y señales. Te pido, Dios mío, que bendiga a mi esposa, que anda con su familia ahora allá, y que su padre pronto recupere. Y bendice nuestras tropas. Ilumina al presidente Trump, que te obedezca y haga tu verdad, y guíalo a sendas, a aguas cristalinas, y guarda nuestras tropas, y humilla a los enemigos de la cruz, los que están haciendo tanta barbarie a gente inocente en Irán. Y ábrele la mente a estos enfermos de la prensa que están usando sus medios para envenenar la mente con las mentiras y destruir lo que Dios está haciendo, pero no pueden. No pueden porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y si usted desea escribirnos, puede hacerlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y ore para que Dios nos provea voluntariamente la ayuda que necesitamos para seguir adelante este año. Y Dios lo ponga en su corazón. Hoy, usted sabe, puede ver el programa nuestro a las 12 de la noche por el canal 54 de DC, 54 de Liberty y por unored.com, la cadena del milagro, de 12 a 1 de la mañana, lo puede ver allí. Ya dentro de hora y media sale el programa, y ahora que cambió la hora es a las 11 de la noche en el área donde cambió la hora en Estados Unidos. Bueno, no, ya está al par, ahora está igual que acá, está a las 12 de la noche. Y si usted voluntariamente desea colaborar, envíe su colaboración a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, por ATH Móvil voluntario. Busque la sección de negocios, Clamor a Dios, y lo envía allí.
y haga lo que siente en su corazón, pero sobre todo ore por nosotros. Si no puede ayudarnos, nada más que orando, porque no es obligatorio, tiene que salir de su corazón. Ay, Dios mío, se cayó esto. Hermano, se cayó la cosa de ese ratito. Ana Cabor Ramos, Dios le bendiga. Rasky, Ana Cabor Ramos, Exionara García, Dios le bendiga. Daniel Sepúlveda, Dios le bendiga. Sea gusto en verle. Recuerdo sus poderosos mensajes que usted ha predicado en un tremendo en la mano de Dios. Bueno, gracias. En mi martes, Dios tiene que levantar hombres como usted, aquí lleno de poder de Dios. La iglesia, este tiempo está seca, apática, mundana, avariciosa. Dios le bendiga, dice Ana Gabor Ramos. Nos está viendo Exionera García. Dios le bendiga. Daniel Sepúlveda, Dios le bendiga. Gusto en verle. Recuerdo sus poderosos mensajes. Ada Rosa Figueroa. Vamos a ver todo. Tony Ortiz, nos conocimos en el Capitolio. Zona de Nomí Morales, Cartagena está viendo. Jacqueline Gines, Dios le bendiga, siervo de Dios. Pastor Evangelista Waldo Rivas, Dios le bendiga, tengo mucho que aprender de este general. Gracias por la palabra. Susi Elizabeth, desde Argentina. Che, hay que ir a comerse un filete de esos que hacen allá. Yo estoy en La Pampa, yo me recuerdo todo eso. Comía bistec de desayuno y almuerzo y cena. Saúl Elizabeth, Dios le bendiga. Susi Elizabeth, de Argentina. Rey Hernández, Dios mío. Kelly Saida David Cruz, bendiciones. Saida Cernarqui. Keila Chapman, bendiciones. Redondo. Están en mis oraciones todos los días por cobertura y protección desde Florida, USA. Susie Elizabeth, así es, totalmente de acuerdo. No existe la paternidad espiritual así como lo predica esos pseudo ministros de Dios. Francisco González, Dios le bendiga. Norma González nos está viendo. Kaylee Chapman, bendiciones, reverendo, están en mis oraciones todos los días por cobertura y protección desde Florida. José Dávila, desde Venezuela, Dios te bendiga y Dios bendiga a Venezuela. David Cruz, lo está viendo. David Cruz, bendiciones. Seida Centenaria, amén. Déjame ver por aquí. Norma González, Ada Rodríguez Figueroa, Humberto Jesús Belisario Silva, pastor, Dios le bendiga, le escribo desde Colombia. Pronto estaré dándole un mensaje que Dios está poniendo en mi corazón para Colombia, y si puedo ir este año, iré también para allá. Mi hija va para allá y yo creo que yo voy a ir también. Ada Rosa Figueroa, Dios le sea la gloria. Estoy planeando también ir a Nicaragua y volver a Colombia y volver a Venezuela. Ronilda Benita Hernández, siervo y profeta del Señor, siga hacia adelante. Maribel Cartagena, Dios le bendiga, reverendo Maribel Cartagena, que es de las ayudantes de mi hija Kimi, de su ministerio, y que está unida al clamor de Dios. Ada Rosa Figueroa, Dios le bendiga. Humberto Jesús Belisario Silva, Dios le bendiga, le escribo desde Colombia. Ada Rosa Figueroa, Dios sea la gloria. Benita Medina Hernández, siervo y profeta del Señor, siga adelante. Maribel Cartagena, Dios le bendiga. Bueno, vamos a ver por aquí. Humberto Jesús Belisario desde Colombia. Ada Rosario, Dios sea la gloria. Benita Méndez, todas estas personas han repetido. Humberto, Ada Rosa, Humberto Jesús Belisario Silva, también de Colombia. Bueno, a ver por aquí. Iris Mateo, ay Dios mío, se cayó esto. Ok. Ay Dios mío. José Benjamín Peter Misterio, desde Guayaquil, Ecuador, les saludamos. Shalom. José Benjamín Peter Ministry, eterno Dios te sostenga bajo su gracia. Como el profeta leía, un unción prevalece al pasar los años. Adelante, cielo del Altísimo. José Benjamín Peter Ministry, desde Guayaquil, Ecuador, les saludamos. Shalom. Manuel Sayas, los masones se adueñaron de las iglesias y escuelas. Iris Mato, Dios le bendiga y siempre los que se unen. Nelson Hortalaza, saludos. Request prayer for me and my family. We follow you every time you come on the air. Please give an address so we can send an offering in your ministry. Bueno, él dice en inglés que quiere que le dé una dirección para enviar una ofrenda. Lo puede hacer de esta forma, voluntaria y de corazón.
puede escribir a Clamor a Dios, cheque o gira postal, o puede enviarlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si ve el programa de las 12 de la noche por Liberty, canal de Liberty 54 y canal de Dish 54, y por unored.com, cadena del milagro, @yahoo.com. Y luego también puede hacerlo por ATH Móvil, busca la parte de negocios y allí busca Clamor a Dios y lo deposita por eso. Las demás plataformas las vamos a estar poniendo en este año. Estamos reorganizando el ministerio, estamos reorganizando el Día del Clamor. Este próximo miércoles a las 6:30 estaremos transmitiendo por Rasky Ministries y por esta plataforma también, y Radio Clamor. Puede también buscar un Banco Popular y buscar la cuenta Clamor, Ministerio Clamor a Dios 140-012524, cuenta Ministerio Clamor 140-012524. Pero lo más importante es que oren. Hemos pasado momentos difíciles, pero Dios está con nosotros. Saludos. Ya request prayer for every time you come, please. I give the address. I think you heard it. Jorge, Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. And you can send that with your check to Clamor a Dios at that address. And you can also use the ATH Mobile. You look for Clamor a Dios and you deposit it through there. Antonio Linet Mora, Dios le bendiga. Antonio Rivera, Dios le bendiga. Raji Manuel Saya, los masones se adueñaron de la iglesia. Y Mateo, Benjamín, Victory Ministries. Eterno Dios te sostenga bajo su gracia como el profeta Eliseo. Aún su unción prevalece al pasar los años. Adelante, siervo latino. José Benjamín, Victory Ministry desde Guayaquil. Vamos a ver Carmen Colón, Santo Gloria a Dios. Zaira Seneric, bueno. Antonio Rivera, el Evangelio no es negociable. Sandra Rivera, Dios le bendiga. Matías Ludwig, desde Santo Domingo. Ahí vamos por allá también, si Dios lo permite este año. Matías Ludwig, Ada Rosa Figueroa, Manuel Soto Vega, Dios le bendiga. Tati Rodríguez, Nireo Miguel Osorio Salazar, desde Cumaná, Venezuela, Dios le bendiga. Tierra de Venezuela que estamos tanto. Dios bendiga a Nieto, Dios bendiga, a ver si esta noche llamo a Sebastián, Juan Sebastián, allá en Puerto Ordaz, y Dios bendiga a Pinto, y Dios bendiga a Johnny Fría, y Dios bendiga a Jorge Modesto, y Dios bendiga a todo el mundo allá. Carlos y Eva, sí, y a Luis Rodríguez, presidente de la Asamblea de Dios, Anabel Reyes, Omar Reyes, J.D. Pitch desde Ciudad del Carmen, Campeche. Eso me suena a México, reverendo. Ciudad del Carmen, Campeche, J.D. Pitch. Dios les siga perseverando este día más. Zaira, Dios te bendiga, Virgilio, y a todos ustedes los llevo en mi corazón. Saludos, viejito. Me debe un bistec todavía ustedes, voy a tener que ir por allá. Abigail Hernández Robles, Anabel Reyes, Omi Reyes, desde Ciudad de Campeche, Dios les siga perseverando cada día más. Tati Rodríguez, Nirio Miguel Arazaria, desde Cumaná, Venezuela, Dios mío. Bueno, sigue Zaida Fonseca. Omar Reyes, sigue por aquí, llamada. Eliel Rodríguez, desde Chitré, Panamá. Elías Rodríguez, usted es mi maestro. Emi Martí, Dios le bendiga. Rendo Rasky desde Santo Domingo. El problema es que la iglesia perdió el norte hace mucho. Los pastores que le están enseñando a las ovejas es un evangelio de prosperidad y un engaño. María Cardona, bendición a Wilda Patilla Torres, Dios le bendiga, aleluya. Emi Martí, Dios tiene que levantar hombres como usted, Rendo Rasky, lleno del poder. La iglesia de este tiempo está seca, apática, mundana. Ay, Dios mío. Gabriel Ramos, pero hay iglesias buenas. Miriam Cardona, Wilda Padilla Torres, Dios le bendiga. Emi Martes, Dios mío. Ada Gabor Ramos, Dios le bendiga. Ay, Dios mío. Sonera García. A ver, por aquí, siguen por aquí los nombres. Daniel Sepúlveda, Dios le bendiga. Gusto en verle. Recuerdo su poderoso mensaje
Usted ha predicado un tremendo hermano de Dios. Bueno, lo que queda de mí. Ada Rosa Figueroa, Silma Espinosa, Dios le bendiga. Primera vez que veo, pastor, su palabra de Dios hablada, me encantó. Dios le bendiga grande. Primera vez que veo, pastor, su palabra de Dios hablada, me encantó. Ore mucho por mí, mi esposo, estamos perseverando adelante. Sara Rivera, Dios le bendiga. Le veo desde Texas. Uy, Dios mío, desde Texas. Qué bonito está esto, ¿verdad? Elba Sotero, que gracias a Dios sea con usted y su familia. Daniel Sepúlveda, desde Chile. Adelante, Chile. Que mucho quiero ese país. Siervo, saludo. Usted ha sido y sigue siendo de gran bendición para mi vida. Yo siempre escucho sus mensajes. Yo creo que hasta aquí no estaba el Señor esta noche. Dios mío, llevo 2 horas aquí. Ay, mira, siguen, Daniel, estos siguen llamando. Irma Centeno. Dios le bendiga y el viernes nos veremos a esta misma hora. Voy a ver. Esto, mi hermano, aquí se cayó el trípode y todo, pero vamos para adelante. Dios le bendiga grandemente.